cristianos o para estas personas que han tomado esta decisión de poner a Cristo como el primer lugar en su vida, el Señor ha venido a ser el centro de su vida. Y de eso hablábamos, incluso al terminar el mensaje de la semana pasada, yo hacía la pregunta, ¿verdad?, de quienes estaban tomando una decisión o quienes querían tomar la decisión de hacer al Señor o de pedirle al Señor o restituirle al Señor, mejor dicho, el primer lugar en su vida. Así que estamos basando este mensaje desde la semana pasada en las palabras del apóstol Pablo que él dijo a los Gálatas, escribió a la iglesia en Galacia. Les está hablando el apóstol Pablo acerca de lo que él hizo inmediatamente después de haber tenido su encuentro con Cristo. Así que si traes Biblia, te voy a pedir por favor que la abras en Gálatas capítulo 1, verso 17, por favor. Gálatas 1, 17. Del versículo 17 al versículo 24 vamos a leer hoy. Mío. Hay que apagarlo, pasen a apagarlo. Ok. Muy bien. Nada más corregimos aquí este detallito de que nos está metiendo algún ruidito en el sonido y no. Hay que apagar este. Este a lo mejor es el que está metiendo el ruido. ¿No? Bueno. La guitarra, la eléctrica, ¿está bien? Bueno. Tenemos un problema en el sonido. No afecta si escuchan bien, ¿verdad? Si estamos bien, ok. Gálatas capítulo 1, verso 17 al 24, dice la palabra: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Pablo está escribiendo, como les decía, a la iglesia en Galacia, y en este pasaje podemos ver el fruto de una persona que realmente ha tenido un encuentro con Cristo, y este encuentro lo ha llevado a entregar su corazón y su vida a Cristo. La semana pasada hablamos de que una persona que realmente ha tenido un encuentro con Cristo lo va a reflejar en un cambio en su vida. No podemos decir que tenemos un encuentro, que hemos encontrado a Cristo, que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, sin que esto se vea en nuestra vida con el reflejo de un cambio en nosotros, ¿verdad? De hecho, cuando la palabra nos habla acerca de empezar una relación con Jesucristo, de entregarle nuestra vida a Cristo, una de las necesidades principales que tenemos o la petición o el requisito que necesitamos cubrir para poder reconciliarnos con Dios es uno, y es el arrepentimiento. Bueno, es la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos de la manera de vivir que hemos llevado, de las cosas malas que hemos hecho, las cosas con las que hemos ofendido a Dios, y nos arrepentimos. Y el arrepentimiento significa un cambio de rumbo, ¿verdad? Yo voy a una dirección, me arrepiento y regreso y camino en otra dirección. Entonces no hay una reconciliación con Dios, o no hay también un crecimiento en nuestra relación con Dios cuando ya le conocemos, si no hemos experimentado un cambio en nuestra vida, si no estamos reflejándolo con un cambio en nuestra vida. El cambio es una señal de que algo ha pasado en nosotros, de que Dios ha hecho algo en nuestra vida. Y también otro resultado de una persona que ha tenido un encuentro con Cristo es un reordenamiento de sus prioridades. Necesitamos reordenar nuestras prioridades cuando nosotros nos encontramos con Cristo. No podemos seguir igual, no podemos seguir con las mismas prioridades que teníamos antes de entregarle nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Porque esto es inevitable. El cambio de nuestra vida y el reordenamiento de prioridades cuando conocemos al Señor es inevitable. Es el resultado inmediato de la nueva vida en Cristo. Es algo que sucede en el corazón y en la vida de todos aquellos que tienen un encuentro con Cristo. Así que para quien realmente le ha entregado su corazón y su vida a Cristo, el Señor ha venido a ser, o viene a ser, el centro de su vida, ¿ok? Entonces, digan conmigo por favor: Señor, sé el centro de mi vida.
esa ha sido nuestra petición y esa ha sido nuestra oración desde la semana pasada. Por eso el tema se llama primero Dios en mi vida. Yo les hablaba acerca de cómo muchas personas acostumbran utilizar la expresión primero Dios, ¿verdad? Pero la pregunta era, ¿cuántos realmente tienen a Dios como lo primero en su vida? Muchos solamente lo dicen como una expresión, pero en acción, en decisiones, no tienen a Dios como el primer lugar en su vida. Entonces de eso trata ese tema, de que el Señor sea el centro de nuestra vida, de que haya de que el cambio se vea visible en nosotros y de que nosotros hayamos procedido a reordenar nuestras prioridades en la vida. El problema es, como lo planteamos desde el domingo pasado, que estamos en un mundo en el cual hay distracciones. Vivimos en un mundo donde hay tentaciones también, donde hay problemas y preocupaciones que terminan acaparándonos muchas veces y que terminan provocando que en muchos casos le quitemos al Señor el primer lugar en nuestra vida. Cuando nos empezamos a preocupar en demasía y queriendo nosotros resolver en nuestros propios medios o por medios que no tienen nada que ver con consultar a Dios y buscar su voluntad, estamos quitándole a Dios ese lugar en nuestra vida. O cuando empezamos a caminar en función de otras cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios para nosotros, estamos quitándole a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y recordábamos la semana pasada que la vida cristiana es una vida que demanda que Jesús sea el centro de nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado con todas estas distracciones, tentaciones, problemas y preocupaciones que a veces nos desvían de lo que es el tener al Señor como el centro de nuestra vida. El apóstol Pablo es ejemplo, desde el domingo pasado lo hemos estado viendo. Pablo es ejemplo de cómo cambia la vida y las prioridades de alguien que le ha entregado su vida a Cristo y que le permite al Señor que sea el primer lugar en su vida. El domingo pasado hablamos de las dos primeras cosas que hizo Pablo como resultado de su conversión y de haber puesto a Dios en el primer lugar de su vida. Vimos en Gálatas capítulo 1, verso 17, que Pablo dijo que él primero, después de su conversión, lo primero que hizo es ir a Arabia. Si lo lees en el verso 17 vas a ver que él dice que fue a Arabia, que antes de ir a Jerusalén dice fue a Arabia. Entonces esto nos enseñó algo, ¿verdad? Y estamos recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada. Primero que nada fuimos llamados a conocer al Señor y crecer en una relación íntima con Él. Eso hablábamos la semana pasada. Pablo entendió esto. Pablo entendió que lo primero que Dios quiere de nosotros es que le conozcamos y que crezcamos en una relación personal con Él. Y por eso lo primero que Pablo hizo fue ir a Arabia para estar a solas con Dios. Un lugar más alejado, un lugar donde no era tan conocido Pablo, un lugar donde podía tener tiempo para estar a solas con el Señor y empezar una relación que creciera y que le fortaleciera lo suficiente y le diera el poder y la sabiduría que necesitaba para poder regresar y empezar a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero primero fue a Arabia, primero fue a estar a solas con Dios, y esto nos dejó una enseñanza. Quien ha tenido un encuentro con Dios busca el lugar y el tiempo para estar a solas con Él. Yo espero que esta semana tú hayas retomado esto y que si no estás en una relación personal con el Señor constante, que empieces a apartar un tiempo, un lugar para estar a solas con el Señor. Esto es la base de la vida cristiana. Lo segundo que vimos es que Pablo fue a Damasco, y la pregunta es ¿por qué fue a Damasco, verdad? Bueno, hablábamos de que Damasco fue la ciudad a la que iba Pablo antes de encontrarse con Cristo, y él iba con una intención, y era aniquilar a los cristianos, era desaparecer el cristianismo. Pero en ese camino hacia Damasco, donde iba con esta misión o con este deseo, Pablo tuvo un encuentro que cambió su vida, tuvo un encuentro con Jesús. Yo les dejaba de tarea que leyeran Hechos 9 si querían saber más de esto que sucedió, ¿verdad? En Hechos 9 van a encontrar el relato de la conversión de Pablo, y en ese relato tan especial y tan hermoso, vamos a encontrar que él iba en camino a Damasco. Su misión era aniquilar a los cristianos, ¿verdad? Pero ya convertido a Cristo, Pablo, en vez de ir a otro lugar después de estar en Arabia, dijo, quiero ir a Damasco. Dice la palabra que él fue a Damasco a pedir perdón a todas las familias cristianas que habían padecido por su feroz persecución. Porque recuerdan que compartíamos que ustedes imagínense cuando cuando los cristianos de Damasco se dieron cuenta que Pablo iba para allá con gente, oficiales y soldados, para apresar a los cristianos. Yo me imagino que mucha gente tuvo que abandonar su casa, mucha gente sintió miedo,
de esto. Y entonces ahora que Pablo ya regresa, porque Pablo nunca llegó a Damasco, se encontró con Cristo antes, ahora que quiere regresar a Damasco, imagínense a la gente de Damasco escuchando que Pablo va a regresar a Damasco, o que va llegando a Damasco, pues tal vez sintieron miedo, pero Pablo iba con una intención totalmente diferente. Él quería corregir el mal que había hecho previamente, ese terror que causó, esa impresión que causó en la gente. Y esto nos dejó otra enseñanza: quien ha tenido un encuentro con Dios buscará corregir el mal que ha hecho previamente. Ese es un resultado de conocer al Señor. Hoy quiero que veamos el tercer resultado que vemos en Pablo de esa conversión a Cristo, de ese cambio en su vida. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Verso 18. Después, pasados 3 años, dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de ir a Arabia, a estar a solas con Dios, después de ir a Damasco a intentar corregir el mal que había hecho, dice Pablo que él, lo tercero que hizo fue un viaje a Jerusalén. En aquel tiempo, Jerusalén era la capital del cristianismo que existía. Apenas comenzaba, ¿verdad?, a propagarse el evangelio, y pues Jerusalén era el lugar donde se concentraron los apóstoles después de la ascensión de Cristo. Pero también Jerusalén era la capital del gobierno de la nación de Israel. Era la capital, ¿sí?, de esa región y del cristianismo y del gobierno de Israel. Y Pablo en ese lugar había sido un hombre influyente con el gobierno. Él era miembro del Sanedrín, que era un cuerpo gobernante en Jerusalén en aquel tiempo. Entonces, el viaje de Pablo a Jerusalén tuvo un doble propósito. El primero, Pablo fue dispuesto a enfrentar su pasado, porque allí era muy conocido, era influyente, como les digo, en Jerusalén. Tenía muchos contactos de gobierno, de militares, gente de religiosa. Era un hombre muy influyente ahí. Y él fue dispuesto, número uno, a enfrentar su pasado, y él quería corregir la mala fama que se había ganado por sus malas acciones, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los que predicaban el evangelio de Cristo. Entonces Pablo fue a Jerusalén ahora va a Jerusalén para tratar de testificar acerca del cambio en su vida. Imagínense, Pablo era un hombre que estaba con el fuego de Dios en su vida, que quería que toda la gente supiera del cambio en su vida. No era como muchos cristianos de hoy en día, ¿verdad?, que se andan escondiendo y les da vergüenza decir que son cristianos, que son de la secreta, como dicen por ahí, ¿verdad? Son cristianos que solamente se identifican los domingos cuando van en camino a la iglesia, ¿verdad? Pero a veces les da vergüenza. Pablo no, Pablo era todo lo contrario. Pablo quería anunciar, Pablo quería predicarle a todos del cambio en su vida. Entonces va a Jerusalén con esa intención, y recordemos algo importante aquí. Ya habían pasado 3 años entre su viaje a Arabia y su paso por Damasco. O sea, 3 años después de su conversión, va a Jerusalén. Primero fue a Arabia a llenarse del Señor, a crecer en su relación con Dios. Luego fue a Damasco con la gente que inmediatamente antes de su conversión había dañado, había aterrorizado, y fue con ellos. Y ahora va a Jerusalén, donde tenía una fama de ser un perseguidor de la iglesia y un religioso extremo, un defensor del judaísmo. Entonces Pablo, como les decía, había sido uno de los funcionarios del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante en aquel tiempo, y esa era la razón por la que el Sanedrín apoyaba a Pablo en su ataque contra los cristianos. Le habían dado cartas de permiso para que fuera a apresar a los cristianos. Pablo era muy conocido en Jerusalén, y sabía que algunos de sus amigos que ahora escuchaban que él era cristiano, lo iban a considerar un traidor a la religión del pueblo, y un traidor a la causa que por tanto tiempo llevó como bandera, que es la bandera del anticristianismo. Pablo podríamos decir que era un anticristiano. Saulo de Tarso era alguien que no quería que se extendiera el evangelio, quería que se acabara el evangelio de Cristo, que ya no se predicara. Entonces, esa bandera que él tanto defendía del anticristianismo, ahora imagínense los religiosos de aquel tiempo. Ahora imagínense a ellos escuchando que Pablo ahora es cristiano. Es un traidor, decían muchos, ¿verdad? Entonces Pablo no quería que sus amigos y sus antiguos compañeros se quedaran con la impresión de que él era un traidor.
Pablo quería hablarles a ellos de lo equivocado que estaba en el pasado. Él quería que ellos supieran que Pablo se dio cuenta de que estaba equivocado y que ahora él había conocido la verdad, él había conocido al Dios de Israel. Quería anunciarlo. Y yo les decía la semana pasada, Pablo es un hombre que fue muy valiente, pero ese valor vino de su encuentro con Cristo. Cuando una persona se encuentra con Cristo, tiene el valor para predicar, tiene el valor para decirle a la gente que ha cambiado su vida. Porque no podemos quedarnos callados si hemos conocido al Dios maravilloso y bondadoso del cual cantamos hoy. Y Pablo quería hacerlo, no tenía miedo, no tenía temor ni con sus amigos del pasado. Él quería que se dieran cuenta que no era un traidor. Y esto nos enseña algo importante, iglesia, hoy a nosotros. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios va a estar dispuesto a enfrentar su pasado y va a buscar corregir la mala fama que se ganó por sus malas decisiones. Tal vez tú eres una persona que en tu pasado te ganaste una mala fama, una fama de alguien que no amaba a Dios, o de alguien que no sé si alguien aquí hasta blasfemaba contra Dios, y eras conocido por ser alguien que no creía en Dios. Tal vez alguien dice, yo era un ateo y yo hablaba en contra de Dios, y la gente sabía que tú no creías en Dios. Tal vez eras hasta un defensor que argumentaba defendiendo el ateísmo. Pero quiero decirte algo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado del cual tal vez nos hemos avergonzado en algún momento de nuestra vida, o tal vez algunos todavía se avergüenzan de ese pasado. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado que tal vez hizo que nos ganáramos un apodo, por ejemplo, o un distintivo que no es motivo de orgullo. Todos tenemos un pasado que tal vez nos hizo ganar una mala fama, que antes creíamos que era buena. Todos tenemos un pasado que provocó tal vez que mucha gente se formara un mal concepto de nosotros. Y esas gentes todavía están. Como les decía, Pablo era conocido en Jerusalén por ser perseguidor de la iglesia, por ser anticristiano. Era un hombre que a muchos cristianos les pudo haber provocado temor. Oír Saulo de Tarso viene a perseguirnos, nos quiere echar a la cárcel, nos quiere callar. El nombre de Saulo de Tarso provocaba que los cristianos tuvieran cuidado de él. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo eras conocido por la gente antes de ser cristiano o conocida? ¿Cómo te veía la gente? ¿Qué concepto tenían de ti? Porque como les digo, Pablo fue un hombre que se caracterizó por ser valiente. Ahora en Cristo, porque él estuvo dispuesto a enfrentar su pasado. Muchos cristianos hoy en día se siguen rehusando a enfrentar su pasado. Se siguen rehusando a buscar corregir la mala impresión y el mal que le hicieron a muchas personas. La vergüenza o el temor al rechazo es algo que ha hecho que muchos cristianos intenten tomar distancia del pasado, intenten tomar distancia del mal que hicieron en el pasado. Seguramente en tu vida hay gente que tú lastimaste. Seguramente en tu vida hay gente que tú le diste un mal testimonio o fuiste un mal ejemplo para ellos, tal vez. Pocos son los que cuando conocen a Cristo y tienen la oportunidad buscan a esas personas para intentar enfrentar su pasado y corregir el mal que hicieron en el pasado, como lo hizo Pablo. Poner a Dios como lo primero en nuestra vida implica que no solo dejemos de hacer lo malo,
Él espera que busquemos enmendar nuestros errores del pasado y que prediquemos del cambio en nuestra vida. Mateo capítulo 3 verso 8 encontramos unas palabras de Juan el Bautista a aquellos fariseos que estaban acercándose supuestamente para escuchar la palabra y aparentando ser seguidores del Señor, ¿verdad? O ser seguidores de Dios. Y entonces después de regañarlos, Juan el Bautista les dice: producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces les llama hipócritas, pero les dice: produzcan frutos dignos de arrepentimiento, que se vea el cambio en sus vidas, que aquellos a los que han lastimado, aquellos a los que les han hecho mal o han sido mal ejemplo, aquellos que han persuadido para que caminen apartados de Dios, que se den cuenta que han cambiado, que ha cambiado sus vidas. Esto es lo que estaba haciendo Pablo al ir a Jerusalén. El segundo propósito por el cual Pablo va a Jerusalén es porque estaba buscando el respaldo y la cobertura de los líderes de la iglesia. Dice la palabra que él fue a buscar a Pedro. Esto nos enseña que una persona que ha tenido un encuentro con Dios va a buscar el respaldo, el compañerismo y la cobertura de los líderes de la iglesia. Pablo no solo testificaría de su cambio a sus antiguos amigos en Jerusalén, Pablo también hablaría de su cambio a los líderes de la iglesia en Jerusalén, que en ese tiempo era la iglesia principal del movimiento cristiano. Pablo no fue un cristiano que al convertirse se quedó en su casa sin decirle a nadie de su cambio, sino que inmediatamente quiso hablarle a los demás de su fe. Pero para que eso sucediera, él necesitaba ser recibido y ser respaldado por la iglesia del Señor. Pablo entendió eso y por eso emprendió un viaje a Jerusalén para buscar a los líderes principales de la iglesia en aquel tiempo. Aprendemos aquí que un nuevo creyente necesita conectar con la familia de Dios. Alguien que se ha convertido al Señor necesita ser parte de la familia de Dios, porque fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. ¿Y la familia de Dios quién es? ¿Quién es la familia de Dios? La iglesia. Nosotros somos la familia de Dios. Todavía hay muchos cristianos. No sé si les he platicado, hace algunos años me habló una persona que por un tiempo asistió a la iglesia y me dijo: pastor, quiero hablar contigo. Y ya me dijo: pues dejé de ir a la iglesia hace tiempo porque sus situaciones ahí en la iglesia, que pasó esto, pasó aquello, me desanimé, y luego empecé a quedarme en la casa y empecé a ver en el internet algo que me preocupó mucho, y quiero hablarte para que tú lo sepas, decírtelo para que, pues no sé, que tú conozcas esto que a mí me tiene inquieto. Después de meses de no ir a la iglesia me habló para eso, ¿no? Me dijo: estoy viendo unas estadísticas donde, yo no sé si tú sepas, pero está creciendo tremendamente el número de personas que están dejando de congregarse. Y esto es alarmante. Esto me tiene preocupado. Y te comparto eso a ti. Y yo le dije: bueno, ¿y tú a qué iglesia estás yendo entonces? Si ya no vas a la viña, ¿a qué iglesia estás yendo? No, yo tampoco voy a ninguna. Estaba preocupado por los que no se congregan, pero él no se congregaba. No entendía, porque él era de esas personas que pensaba que en la iglesia todos son perfectos casi, que en la iglesia no hay problemas, que en la iglesia no hay diferencias, que los líderes siempre deben de ser perfectos, ¿verdad? Y olvidaba un pequeño detalle, pequeño gran detalle, que todos somos seres humanos y que todos estamos en un proceso de perfeccionamiento de parte de Dios, y que todos seguimos teniendo días difíciles, y también seguimos luchando con nuestra lengua, y seguimos luchando con muchas cosas, pero Dios nos ha
permitido crecer en otras cosas, muchas más, y esas las celebramos y le damos gracias a Dios, pero nos falta mucho, ¿verdad? Pablo mismo decía, prosigo a la meta. Sabía que no había llegado él tampoco. Entonces, mientras él empezó a poner sus ojos en las personas, empezó a ver las fallas, lo que les faltaba a todos, y se desanimó. Y se unió al grupo grande de personas que hacen lo mismo y que ven las fallas de las personas y que no están dispuestos a vivir su proceso con Dios y a amar a las personas y a entender ese principio bíblico que dice que el hierro se afila ¿con qué? Con el hierro. Y el hombre en el trato con el hombre, dice la palabra, ¿verdad? El hombre en el trato con el hombre. ¿Cómo vamos a ser perfeccionados? En el trato con el hombre, ¿sí? ¿Quieres ser paciente? Búscate amistades que te hagan practicar mucho la paciencia. ¿Quieres amar? Búscate amistades que te motiven a amarles. Necesitamos afilarnos en el trato con el hombre. No hay familia perfecta, pero tenemos que ser parte de la familia porque ahí Dios está trabajando en nosotros. Entonces, si queremos conectar o si hemos experimentado un cambio, una conversión a Cristo, necesitamos conectar con la familia de Dios. Esto también nos enseña que si queremos, lo que Pablo hizo de ir y buscar a los líderes, si queremos comenzar un ministerio, es necesario que busquemos el respaldo y la confirmación de los líderes de la iglesia, porque Pablo quería predicar. ¿Sabías que muchos de los errores en la enseñanza, los abusos que escuchamos hoy o la confusión de muchas personas hoy en día es porque muchos han seguido a pastores, a personas que se han autonombrado pastores? Muchos se han autonombrado pastores y muchos han seguido a esas personas. Personas que salen enojados de una iglesia y empiezan su propia iglesia. Y ahí van atrás muchos de ellos, ¿verdad? Salen enojados de una iglesia, no se sujetan al liderazgo, no quieren caminar en una visión de familia en la iglesia, como familia en una iglesia, y quieren comenzar su propio ministerio y se autonombran pastores. De ahí vienen muchos errores de enseñanza, muchos abusos, mucha confusión. Hace algunos años teníamos un hermano aquí en la iglesia que asistía por muchos años, un hermano que llevaba un proceso en su vida, ¿verdad? Que Dios estaba haciendo, pero pues iba bien, asistía fielmente y todo, tenía sus luchas, tenía sus fallas. De repente lo dejo de ver como unos 2 años, yo creo, después le perdimos la pista, no lo vimos ya. Él siempre me habló de usted, de pastor, con mucho respeto, siempre, el tiempo que estuvo en la iglesia. A los 2 años, creo que no recuerdo si hubo una reunión, algo así, donde hubo algunos pastores y asistí, o un evento en la iglesia, no recuerdo. El caso es que llegó el hermano y cuando llega me dice, ¿cómo estás, Sergio? Colega. Cuando me dijo colega o consiervo o algo así, a mí se me querían salir los ojos. ¿Cómo? Sí, dijo, ya soy pastor. Ah, caray, ¿ya eres pastor? Sí, sí, dice, se casó con una señora que tenía un terreno, y en ese terreno, como la señora era cristiana, pues ellos empezaron a predicarle a gente, y ya, como tenía un grupo como de unas 10 personas, ya dijo que ya era él un pastor. Yo nunca hubiera ido a su iglesia. Le faltaba aprender muchas cosas a este hermano. Mucho. Yo no sé si todavía sea pastor. Yo creo que él hasta tenía un problema mental. Pero ya era pastor. Dije, Señor, protege a la gente que está yendo a ese lugar. Hay gente que se va con la finta. Así
como nosotros necesitamos ser parte de una familia local, como necesitamos ser parte de la iglesia, toda iglesia necesita ser parte de una familia de iglesias en la cual haya liderazgo, compañerismo y cuidado pastoral. Necesitan buscar, antes de empezar algo, saber que tienen llamado, y ese llamado tiene que ser confirmado por el liderazgo de la iglesia a la que asisten, y tiene que ser parte de una familia de iglesias donde haya cuidado pastoral. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel fue organizado por familias o tribus, que le llamaban? Las 12 tribus. Y cada familia tenía sus líderes, ¿sí o no? Pero todos eran parte del pueblo de Dios. Todos eran la nación de Israel, el pueblo de Dios. Pero había 12 tribus. Este es un principio de organización y de cuidado que Dios ha establecido. Y Dios lo estableció conforme su pueblo creció, para que hubiera más multiplicación y para que hubiera pastoreo de las personas, cuidado de las personas. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba atendiendo a todo el pueblo de Dios solo? Y llegó Jetro, y Jetro se le pararon los cabellos cuando ve a Moisés desde la mañana hasta la noche atendiendo a la gente, y un colón de gente, así como ir al IMSS, ¿verdad? O ir al ISSSTE, que hay mucha gente esperando allá afuera a ser atendidos. Y cuando Jetro llega y ve eso, dice: no, hombre, estás mal, te vas a desfallecer tú. Y todo el pueblo le dice a Moisés, dice: busca hombres y da características de virtud, y empieza a darle las características, y les dice: y ponlos por jefes de millares, de centenares, y empieza a decirle: organízalos para que ellos cuiden a ese grupo, y ya los casos más difíciles, entonces que vengan contigo. Pero Moisés, con la guía de Dios, tenía que ver las virtudes y dar autoridad a esos líderes en la iglesia para pastorear, porque Moisés no podía pastorear al pueblo tan grande. Y Dios así organizó al pueblo, ¿verdad? Cuando Pablo se convierte a Cristo, él entendió esto. Así que el motivo por el cual Pablo fue a Jerusalén fue para ver a Pedro, que para muchos era el líder principal del movimiento cristiano. Va con Pedro. Él reconoce a Pedro como el líder, o uno de los líderes, o a los apóstoles como los líderes, y va y los busca. Pablo no dijo: ya soy cristiano, ahora sí ya soy apóstol, voy a predicar yo solo. Buscó el respaldo y el reconocimiento de los líderes como un siervo de Dios. Pablo sentía que cuando le compartiera su conversión a Pedro, él iba a reconocer el cambio que Cristo había hecho en su vida, y muchos de los cristianos que sabrían que Pedro le había puesto las manos, o que lo había reconocido como un siervo de Dios, iban a recibirlo más fácilmente como miembro de la familia de Dios, y que iban a creer en su conversión y en su predicación. Así que cuando alguien llega contigo y diga: soy pastor, pregúntale: ¿de qué iglesia eres? ¿Cuál es la congregación que te respalda? ¿De qué familia eres? ¿O de qué tribu, verdad? ¿Quién es tu líder? Y si te dice: no, soy independiente, a mí nadie, a mí el Señor directamente me llamó y me puso, ora a Dios. Tendrías que, para poder recibir algo, tendrías que estar seguro que realmente Dios se le apareció, le llamó, le oyó la voz de Dios. Porque mucha gente, tristemente, es hasta una mala fama para el movimiento cristiano. Gente que se autonombra pastores y que enseñan cada cosa y hacen cada cosa. Entonces, la ida a Jerusalén nos enseña que una persona que se ha convertido a Cristo va a buscar el consejo, la guianza y el respaldo de los líderes de la iglesia cuando quieren iniciarse en el ministerio. El respaldo de los líderes de la iglesia le da validez a un ministerio.
Dios confirma el ministerio de una persona a través del respaldo de los líderes que Él ha establecido. Eso se llama autoridad delegada. Pablo tenía bien claro esto, por eso fue a Jerusalén para buscar la confirmación y el respaldo de los líderes. Vamos a ver un texto en Hechos, capítulo 6, versos 5 al 6. Hubo un tiempo en que cuando ya Cristo ya no estaba físicamente con la iglesia, los primeros meses o días, semanas tal vez, pues había que escoger al sucesor de Judas, ¿verdad? Porque Judas ya no era parte de los 12. Y entonces empezó a... Y oraron, tuvieron que orar para ver quiénes iban a ser los otros apóstoles. Pero también hubo otra situación que se dio en la iglesia. Empezó a crecer la iglesia y los apóstoles empezaron pues se les empezó a cortar el tiempo. Ya no tenían tanto tiempo para atender todo lo que estaba pasando y atender las mesas y todo lo que pasaba. Entonces, por ahí alguien sugirió que escogieran dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, personas que pudieran venir y hacer ese trabajo como diáconos, ¿verdad? Y entonces dice, agradó la propuesta a toda la multitud, verso 5, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes presentaron ante ¿quién? Los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahí está la confirmación para estos hombres de que eran aptos para el ministerio. Los apóstoles, que eran los líderes de la iglesia en aquel tiempo, oraron por ellos y les impusieron manos. La imposición de manos podemos hacerla para dos cosas. Una, para orar por los enfermos, dice la palabra, ¿verdad? Poner manos y sanarán sobre los enfermos. Y la otra es para delegar autoridad. Los líderes imponen manos a personas que están siendo llamadas por Dios para el ministerio. Por eso cuando en nuestra iglesia alguien va a empezar en un ministerio a tener un liderazgo, le pasamos enfrente, delante de la iglesia, y le imponemos manos. ¿Qué significa esto? Estamos delegando autoridad para ejercer ese ministerio. Así lo hacían los apóstoles. Y el último punto que quiero tocar hoy, ya después de haber ido a Jerusalén a enfrentar el pasado y a intentar a buscar el respaldo de los líderes, dice la última parte del verso 21 del capítulo 1 de Gálatas, que Pablo fue a ¿dónde más? A ver si tienen ahí su Biblia. ¿A dónde más fue Pablo? A Siria y a Cilicia, ¿verdad? El verso 21 de Gálatas 1 dice que fue a las regiones de Siria y de Cilicia o Sicilia. No lo tengo. Cilicia, es que lo escribí mal aquí. Entonces Pablo fue a esas dos regiones. ¿Por qué Pablo fue a esas dos regiones? Bueno, no sé si saben, pero la ciudad natal de Pablo era Tarso. Por eso antes era conocido como Saulo de Tarso. Era una ciudad que era parte de la región de Cilicia. Y Siria era la región vecina que quedaba en el camino entre Jerusalén y Tarso. Acuérdense que Pablo venía de Jerusalén, iba rumbo a Tarso y pasó por Siria. Entonces Pablo lo que quiso es ir a su ciudad natal. Él quería testificar del cambio que Dios había hecho en su vida, en su ciudad natal. Y esto nos enseña lo último que quiero decirte hoy. Quien ha tenido un encuentro con Dios busca hacer testimonio y predicarle a su familia, a sus amigos y a los vecinos de su infancia. Vemos que era el deseo de Pablo compartir a Cristo con su familia y sus amigos de la infancia. Yo te quiero decir hoy, no te olvides que también tu familia y tus amigos de la infancia necesitan conocer a Cristo. La salvación es personal y cada uno de ellos necesita tomar su decisión, pero Dios nos ha encomendado la tarea de anunciarles el Evangelio. Dios nos ha encomendado la tarea de compartir el mensaje de salvación. Y quiero advertirte de un error también que se ha enseñado por muchos años y que muchos cristianos lo han escuchado, predicado y lo han creído. Y este error ha surgido de un versículo que ha sido sacado de contexto. Ese versículo que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado y lo has leído? ¿Has escuchado prédicas sobre este versículo? Y hay gente que te dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
tu familia es salva, ¿verdad? Y muchos se han confundido con esto cuando no ha sido explicado, porque muchos han tomado y enseñado literal que cuando yo soy salvo, automáticamente los de mi casa también son salvos. Así lo han creído muchos. Soy salvo yo, también mi esposa y mis hijos, aunque ellos no hayan entregado su vida a Cristo, pero ya son salvos. Este es un error, porque este versículo se refiere a una promesa para aquellos que se han convertido a Cristo y que son testimonio y predican a su familia. Pero necesitamos orar, ser testimonio y predicarle a nuestra familia. No puedo decir, como ya soy salvo yo, ya no les voy a predicar ni les voy a dar testimonio, ellos también ya son salvos. Recuerda que la salvación es personal, cada uno toma su decisión, así que no te confíes. Si aún no han tomado ellos su decisión, sigue orando por ellos, sigue dándoles testimonio, sigue predicándoles hasta que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Dios quiere que anunciemos el mensaje a nuestra familia, a nuestros amigos de la infancia, porque Él los ama y también quiere que ellos sean salvos, como yo sé que tú también lo quieres. Marcos 5:19 dice, pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo Él ha tenido misericordia de ti. Ese fue el consejo de Pablo a estas personas que acaba de hacerles un milagro. Vete a tu casa, vete con tu familia y cuéntales. Todos podemos hablarles a nuestras familias y amigos de la infancia de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad, iglesia? Todos podemos hacerlo. Somos llamados a contar nuestra historia. Cuando a John Wimber, el fundador de la Viña, se le acercaban cristianos que querían plantar iglesias y le pedían consejos de cómo plantar una iglesia, él les decía, cuenta tu historia. Cuenta tu historia a aquellos que estás evangelizando. Y muchas veces los que escuchaban que Wimber le respondía así, le decían, no, John, es que yo ya he contado mi historia como 10 veces. Y Wimber les decía, cuéntala 500 veces más y las veces que sea necesario, pero cuenta tu historia. A veces llegan personas, pastor, ¿cuándo vamos a recibir un curso sobre cómo evangelizar? Sal y cuenta tu historia. Muchos llegan con los pastores y les dicen, ¿cómo le hago para evangelizar? ¿Hay algún curso para aprender a hacerlo? Sí hay cursos, sí hay herramientas que te pueden ayudar a hacerlo muy bien. Pero el mejor método es, cuenta tu historia. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Y cómo es ahora que le conoces? Como el ciego, ¿verdad? Que los cuestionaban los religiosos y le decían, pero no, tú estás mintiendo, tú ni ciego estabas. Mira, si me crees o no, yo no sé, yo lo único que te voy a decir, decían, tú ni ciego eras, o él no es el Mesías, él no es el Salvador, le decían a este ciego, y él decía, yo no sé si lo es o no lo es, lo único que yo te voy a decir es, yo era ciego y ahora veo. Y lo hizo Cristo. Eso se llama contar tu historia. Cuenta tu historia. ¿Quieres evangelizar a tu familia? ¿Quieres evangelizar a tus vecinos, a tus amigos, a la gente que te encuentres? Cuéntales lo que Dios ha hecho por ti, de dónde te sacó Dios. Cuéntale a tu familia terrenal, a tus amigos, a tus vecinos, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Cuéntales cómo Dios ha tenido misericordia contigo. En otras palabras, cuéntales tu historia. Quien ha tenido un encuentro con Dios, busca hacer testimonio y predicarle a su familia, amigos y vecinos de la infancia. Y quiero terminar con algo que mencioné la semana pasada. Juan Crisóstomo, un hombre religioso que predicó por muchos tiempos la palabra de Dios, escribió una vez y dijo, no sería necesario recurrir tanto a la palabra si nuestras obras diesen auténtico testimonio. Pablo decidió centrar su vida en Dios. Desde el momento que tuvo un encuentro con Él, Pablo nunca retrocedió. Pablo permaneció fijo en su meta de vivir para Cristo y por Cristo y para Cristo. Y esto trajo dos resultados bien importantes en su vida. El primero es que se difundió el caso de Pablo, su vida cambiada se difundió, o su testimonio, en toda la región. La gente empezó a escuchar, Saulo de Tarso ahora es cristiano, Saulo de Tarso ha cambiado, Saulo de Tarso es seguidor de Jesús. El perseguidor se convirtió. Y el segundo resultado fue que el testimonio de Pablo motivó que muchas personas honraran y glorificaran a Dios.
lo habían visto predicar, pero ya glorificaban a Dios porque veían el cambio que Dios había hecho en su vida. Quiero terminar con una promesa, Segunda de Crónicas 39. Una promesa para aquellos que deciden volverse a Dios y hacerlo una vez más el centro de su vida esta mañana. Dice Segunda de Crónicas 39: si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. Y luego dice, importante aquí, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Si tú y yo hoy, esta mañana, decidimos volver al Señor, volver a darle al Señor el primer lugar en nuestra vida, volver a pedirle que siga transformando y dejamos que Él siga cambiando nuestra vida, haciéndolo el centro de nuestra vida, el Señor dice que Él jamás te va a abandonar si tú te vuelves al Señor. Así que quiero animarte una vez más para que centremos nuestra vida en Cristo. Y te vuelvo a decir lo que te dije el domingo pasado: tal vez tú en este tiempo necesitas volver a centrar tu vida en Cristo. Hoy quiero animarte nuevamente para que le des al Señor el primer lugar en tu vida, como lo hizo Pablo. Hoy tal vez necesitas volver a darle ese lugar principal al Señor en tu vida. Hoy es el día. Así que yo te animo para que sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que decidió poner al Señor como lo primero en su vida. Amén. Póngase de pie, por favor, iglesia. Ay, gracias, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Somos bendecidos de poder recibir tu palabra esta mañana.